Muy buenas amigos, bienvenidos a otro episodio de EduAction, su espacio donde hablamos de educación a todo nivel. Gracias a las instituciones del Grupo Humboldt que nos traen este espacio, como Colegio El Ángel en Venezuela, la Universidad Alejandro de Humboldt, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, el New Professions Technical Institute acá en Estados Unidos, Humboldt International University en Estados Unidos, Centro Español de Nuevas Profesiones en España y Humboldt International University Panamá. Hoy les traemos un gran invitado. Él es Gerardo Urdaneta y él es especialista en tecnología y organizaciones. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. De verdad que feliz de estar acá. Un espacio más en donde podemos compartir tantas cosas que hay en el mundo de la asesoría y de la transformación digital. Así que muchas gracias por la invitación. Asesoría, que también podemos hablar de la asesoría como un tipo de educación. Así es, tal cual, tal cual. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo se llama tu empresa? ATXA Innovation. ATXA Innovation. ¿Sí? ¿A qué se dedica ATSA? ¿A qué se dedica Gerardo Urdaneta? Mira, yo comencé muy temprano en el tema de la tecnología. De hecho, primero fui informático. Y en paralelo estudiaba informática y trabajaba en un call center. Y fue cuando comencé a ver cómo funcionaba el tema organizacional y al mismo tiempo cómo se habilitaba la tecnología para cumplir un proceso. Era muy joven en ese tiempo, pero sentía mucha curiosidad, ¿no? En cómo se organizaba el call center, cómo daban las instrucciones, cómo planificaban las campañas. Apenas tenía unos 19, 20 años y estaba aprendiendo y me interesé por ir creciendo en ese juego, ¿no? Terminar mis estudios, meterme en el tema organizacional, ver cómo se desarrollaba el liderazgo. Y después me pasé, te estoy contando un poquito la historia para que veas por qué llegué hasta aquí. Y después me pasé por el tema de la psicología y después por maestrías de negocio con el IESA y otras instituciones. Y me di cuenta que había mucho por hacer, porque tuve la oportunidad de prepararme por más de 20 años en la banca, en Venezuela. La banca daba mucha oportunidad de educación, de prepararte, de salir del país, de utilizar las mejores instituciones dentro del propio país para formarte. Y me iba dando cuenta que lo que hacíamos nosotros en el día a día no necesariamente se parecía a lo que necesitaba la organización, ¿sí? Porque cuando entrabas a los programas en el IESA, entrabas al IE en España o entrabas a cualquier otro programa, te dabas cuenta que la realidad que te narraban en la educación no era necesariamente lo que estabas practicando en el día a día. Entonces, cuando tratabas de aplicarlo, te encontrabas con esas barreras organizacionales que complicaban muchas veces que hicieras las nuevas y mejores prácticas dentro de la empresa. Entonces, yo sentí siempre como que esas ganas de seguirme formando y logré ya a finales ya en 2014, ya había hecho había trabajado como vicepresidente para Bancaribe, después para Banco Exterior, y había tenido grandes laboratorios, por decirlo de alguna manera, para lo que yo quería hacer en el futuro, que era la asesoría y la consultoría, y la transformación organizacional, porque el gran laboratorio eran las propias empresas donde estaba trabajando y tenía la oportunidad y el don de mando para poder hacerlo, y la facilidad de llegar a sistemas educativos distintos a lo que manejábamos allí. Allí fue que comencé a ver la oportunidad que había de generar nuevos métodos para involucrarme con nuevas empresas y todo lo aprendido en el tiempo, poder transformarlo y llevarlo o transferirlo a esas empresas que iba en el futuro a asesorar. Y era, digamos, la mejor manera de gestionar un proceso de educación desde todo lo que yo había aprendido en el tiempo, ¿sí? Entonces, allí fue que nació esa oportunidad de querer transmitir todo lo que había aprendido. Trabajamos varios socios en el intento. Comenzamos con una empresa de innovación que se llamaba InnovaBook, ¿sí? Donde comenzábamos a entender las empresas hacia dónde tenían que moverse desde el punto de vista tecnológico y cambiar los viejos paradigmas de solamente basarnos en procesos y solamente basarnos en métodos de procesos cuadriculados, cerrados en un papel, para convertirlos en espacios mucho más abiertos, en espacios colaborativos. Después de esa empresa de InnovaBook, que lo hicimos más o menos 7, 8 países, España, Perú, Ecuador, nos paseamos por varios países. Yo después fundé ATSA Innovation, y a partir de ahí, bueno, ya son 40 empresas las que he tenido que ayudar en sectores como, te digo, economía, petróleo, telecomunicaciones, que fue Digitel en su momento,
banca, seguros. Todo esto con una universidad, con la Universidad Panamericana en Colombia, que era del señor Cisneros, a quien ayudé por unos 5 años más o menos. Y hasta el año pasado que estuve ayudando a una empresa de cannabis medicinal, que yo jamás en mi vida pensé que iba a pasar por ahí, pero lo hice. Me necesitaban justamente reorganizarse, implementar tecnología, no sabían cómo, y bueno, fui a Puerto Rico y los ayudé también allá. Pero fíjate que hay algo, uno que trabaja en el área educativa, todo lo que me estás diciendo me suena muy familiar y muy bueno. Pero el común denominador en la población, en una sociedad, lo ve muy estructurado en cuanto, o muy tradicional, en cuanto a lo que tú me estás diciendo. Bueno, sí, viene la empresa que nos va a asesorar en esto y nos va a traer unos papeles donde están todos los pasos a seguir. Sí. Pero por lo que estoy oyendo, ustedes lo hacen de una manera totalmente diferente, sí, donde analizan qué es lo que hace cada empresa, no se dedican a una empresa, a un lineamiento de empresa específico, se dedican a las empresas en general, pero primero tienen que analizar lo que está dentro y cómo atacarla desde adentro. Así es. Eso es básicamente cómo deberíamos estar atacando la educación en general. Ustedes están dedicados a lo que en educación es el aprender haciendo. Así es. Ya trabajan directamente con personas que están en el campo laboral, sí, y le dicen, bueno, hay que aprender a, no el trabajo en sí, porque yo siempre digo, el trabajo uno lo aprende. No importa si hoy en día sí, lo buscas en Google, usas ChatGPT, sí, o buscas en YouTube. Al final tienes que lidiar es con gente. Eso es lo que uno tiene que aprender. Así es, así es. Entonces, tú estás enfocado como empresa y como persona al tema directamente educativo. Lo puedes llamar como sea. Pero es tal cual educación. Es educación. Y es educación que llevas directamente a las empresas y educación al día. Que no es el libro y al final del libro sí, vamos a estudiar un capítulo imposible de alcanzar. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ves tú cuál es la diferencia de lo que hacía una consultora antes a lo que hace ahora? ¿Y cómo puedes llevar eso a que la gente lo reciba para un futuro? Sí. Mira, yo como estuve sentado del otro lado de la calle, yo recibía a los consultores cuando era vicepresidente de banco. Yo quise siempre voltear la torta, yo voltear la manera de hacer las cosas. Yo decía, coño, yo no quiero que él venga con el carrión y la corbata y me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo quiero que primero me conozca. Yo quiero que él entienda de mi cultura interna. Yo quiero que él al menos se lea mi visión. Yo quiero que él al menos hable con mi gente, con mi equipo. No solamente conmigo, que era el vicepresidente. Yo quería que hablaran con todos, para que recogieran una impresión de lo que estaba pasando en la empresa y de las cosas que se necesitaban. Y fue justamente la base del cómo yo construí mi método de trabajo. Yo, por toda la curiosidad que siempre he tenido, yo como le decía a Tom en un momento, yo me considero más bien un científico de las organizaciones. Yo busco siempre estar buscando y explorando cosas nuevas, tomando como base el ser humano para que la empresa pueda cambiar, porque el criterio aquel de que las empresas eran grandes por su logo, por el tamaño del edificio, eso cambió. Sí, son las personas que lo componen lo que hacen que la empresa sea grande o pequeña, ¿no? Entonces, eso hizo que yo cambiara mucho mi método. También veía cómo, cuando comencé a trabajar ya con las empresas, a explorar con el método, te decía de la curiosidad porque me faltaba un complemento y estudié neurociencias cognitivas. Entonces, pues yo decía, tengo que saber cómo funciona ese cerebro para saber cómo le puedo entregar conocimiento, para saber cómo instauro nuevos retos y nuevas emocionalidades para que ahora cuando esté practicando liderazgo, ejerciendo liderazgo, haga las cosas de manera adecuada y genuina. Adicionalmente, no como una instrucción que te dicen ahora pórtate de esta manera. No. Ahora compórtate. No, tampoco. Él debe tener la conciencia de que haciéndolo de esa manera motiva a su gente. Claro. Y que teniendo gente motivada. Entonces, como te decía, estando del otro lado de la acera,
vi lo que necesitaba de un consultor. De hecho, no me gustaba la palabra consultor, me gustaba la palabra asesor y me gustaba la palabra de corresponsable de que las cosas ocurran. Yo sentía que los asesores tenían que ser corresponsables, no era que me entregaran el documento y se fueran, sino que se quedaran conmigo. Y es lo que yo hago también. Yo le digo a los clientes, yo voy a hacer primero un diagnóstico, que no es más que explorar internamente qué es lo que tienes, qué personas tienes, qué perfil tienen, cómo es tu cultura, cómo son tus procesos, cómo es tu tecnología, qué hambre de futuro tienes, de visión tecnológica y de digitalización. Y en función de eso, entonces ahora sí yo construyo un mapa en donde le digo a las empresas, dónde estás con respecto a dónde deberías estar para tener el nivel que tienes. Y en función de eso le planteamos un plan de acción. ¿Quieres avanzar? Porque es como los médicos, ¿no? Claro. Este es el diagnóstico que tengo, te tienes que tomar este remedio cada 7 horas por tantos días, ahora, y te tienes que operar. Ahora tú decides si te tomas el remedio, si vas para la operación, o si te quedas sin remedio y sin operación, y entonces tu vida es menos. Así es con las empresas, así lo vi. Claro. De hecho, si ves en mis redes tengo un astronauta. Es porque yo quiero es sentirme siempre en espacios que no son fáciles de llevar, porque es la única forma de explorar cosas nuevas. Si estás siempre en lo mismo, haciendo lo mismo, pues entonces no tengo el criterio para ayudar a las empresas. Eso es lo que busco cuando llego a ellas. Y que ellos sientan la empatía de que primero las conocí para luego opinar. Y no que llegué con mi corbata y mi carrión a decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Es el papel del educador. Lo que pasa es que educador. cuando uno habla de educador, es inevitable pensar también en algo muy tradicional, muy formal, Sí. y el asesor es un educador. Sí. Tú lo acabas de decir, llegas, haces un análisis profundo y no solamente tienes el conocimiento tecnológico, sino tienes también el de liderazgo organizacional, pero también tienes otros que te permiten ver el campo un poco más amplio. Así es. Y de dónde y hablar con cada una de las personas de esa organización, Sí. porque líder en una organización no hay uno, no es el presidente, no es el vicepresidente, puede ser un líder, como puede no serlo, Así es. pero también hay diferentes, en cada nivel de una organización puede haber un líder, Sí. y eso es importante tomarlo y llevarlo también para Sí. que él nos ayude en ese momento, creo yo. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo crees tú que podamos llevar todo eso al campo de educación formal? ¿Qué crees tú que debería de haber en la educación formal hoy para que la gente pueda ver eso de manera más clara? Que no tenga que llegar a los 5 años de experiencia laboral para decir, pero es que a mí eso no me lo enseñaron. Me enseñaron algo de una empresa gigante con millones y millones de presupuesto. ¿Cómo lo podemos llevar? De lo que dices, millones y millones de presupuestos. Pasa muchas veces que la gente compara, cuando da saltos entre empresas para vivir nuevas experiencias laborales, que al final también son experiencias personales, comparan la anterior con la nueva. Si en la anterior había buena organización y había líderes que pensaban distinto, cuando llega la nueva, si eso es carente en ese momento, entonces tienden a comparar, ¿no? Pero los procesos eran así, me daban las instrucciones así, y aquí ahora nadie pone orden, ahora nadie dice nada. Y dejan en el medio el criterio de que ahora no estás demostrando que aprendiste en el otro lado. Exactamente. Sí, si aprendiste, pon ahora en práctica lo que traes de allá. Pero ahí hay dos cosas también que están dejando por fuera. Sí. Una, que está viniendo el asesor, y eso es importante. Sí. El que ya llega un asesor, el líder de esa organización se dio cuenta que le hizo falta eso. Claro Eso es una puerta abierta. Claro ahí. que sí. Pero también es lo que dices tú. ¿Qué aprendí yo antes que puedo aplicar ahora? Y ahí es donde ese trabajo en conjunto. Sí, hay un tema de cuándo me siento agente de cambio, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Si aprendí, ¿cómo replico eso en nuevos espacios? Y es que no nos han enseñado a hacer eso. Cuando tú dices qué oportunidades hay de educación, cosas que he conseguido en las organizaciones en este tiempo, por ejemplo, la diferencia de edades, de generaciones, los líderes que hoy todavía ya están de salida de muchas organizaciones son líderes que se formaron en los años 80. ¿Sí? Vienen de liderazgo de calidad total, vienen de liderazgo de reingeniería,
Y entonces ellos apuntaban a que las cosas funcionaran a costas de lo que sea. O sea, si había que votar, si había que cambiar, si había que no importa, había que funcionar. Resulta que hoy la dinámica de la generación ya nativa digital son prácticamente nómadas. No les importa pasar un año en una empresa y mudarse para otra, no les importa. Nosotros en su tiempo sí nos importaba la trayectoria, 10 años en una empresa era bastante y era... ¿A qué me quiero referir con esto? De cosas que he encontrado hasta ahora en las empresas. Que cuando ya llegamos nosotros como asesores o cuando los líderes tratan de cambiar las cosas, están tratando con personas que ya tienen tal vez 18, 19 años y que en sus valores y en su formación emocional no tuvieron la suficiente. ¿Ves? Porque fueron bien tratados en su casa, fueron bien tratados en su colegio, en sus universidades, pero como ser humano no les desarrollaron, por ejemplo, inteligencia emocional. No les dejaron saber lo que era un modelo de competencia, o sea, qué cosas tenías que manejar en tus conductas del día a día para que cuando llegaras a una empresa te desenvolvieras de manera correcta. No hay formaciones de comunicación interpersonal para jóvenes. Los jóvenes se van formando en el tiempo con la presión social que genera tanto su colegio como su entorno social joven y la digitalización, pero no hay una formación de comunicaciones disruptivas, o sea, cómo entrar a un sitio, cómo presentar, cómo hacer algo, no lo tienen claro. Entonces, claro, cuando entran a las grandes organizaciones o a las empresas dan por hecho que cuando te entrevistan, que eso también es un error gigantesco por muchos años, cuando te entrevistan lo que dice el papel más lo que vio la psicóloga ese día es suficiente para que este carajo sea exitoso. Y ya va, espérate. Si él no va de la mano con un liderazgo que tenga metas claras, que le motive constantemente, que aparte de un buen pago le dé un salario emocional que lleve a su casa la tranquilidad y el deseo de volver mañana para trabajar para esa empresa, todo el mundo da por hecho que ese ser humano va a ser lo mejor posible. Resulta que tenemos que hacernos cargos de ellos temprano. ¿Sí? Fíjate algo que tú acabas de decir, que tienes toda la razón, pero nunca lo había visto en una pequeña frase Ajá. o en 2 palabras, que es el salario emocional. Ajá. Eso es muy importante porque muchas veces la gente cree que va a ser feliz en la empresa donde le pagan más. Sí. Claro, todos buscamos Sí, eso también, sí. porque al final del día todos queremos un carro, todos queremos una casa y todos tenemos que hacer mercado. Pero el salario emocional, me pueden pagar el mejor sueldo, el mejor salario en moneda, pero el ambiente laboral es el peor y me quiero ir de ahí. No vale el dinero que me dan. Y ahí es donde no hay, es que realmente es un conjunto de cosas, como tú bien lo vienes explicando, donde yo creo que en el pensamiento estamos muy alineados porque hay que cambiar la forma de educar. Así es. Estamos educando a la gente que va a trabajar en el 2040, en el 2050, pero de la misma forma como se viene haciendo desde 1930. Así es. Y cuando además estamos hablando de que hace 15 años no había redes sociales. Y hoy en día trabajar sin redes sociales es impensable. Es nada. No solamente como marca personal, sino como marca empresarial y mostrar nuestros productos, nuestros servicios. Pero hay que cambiar eso. Y qué bueno que tú desde tu parte lo estás haciendo directamente, estás atacando todos esos flancos donde no es solamente los procesos que están escritos. Y como dices tú, no es llegar con el carrión, entregarle un manual y chao, y si no lo hacen, obviamente no resultó y ya no es mi responsabilidad. Ajá. Eso yo creo que es algo muy importante. ¿Cómo crees tú que eso vaya a cambiar en un futuro? Según lo que tú veas en tecnología, lo que está saliendo ahora, que ahora la gente está muy de moda el tema y hablando de inteligencia artificial, que ya viene de hace varios años, pero ¿cómo lo ves tú? Que vaya a cambiar en unos años y cómo prevés que vaya a cambiar. Mire, yo creo que va a haber un salto importante. O sea, lamentablemente la pandemia, por un lado, nos puso en una situación complicada, pero al mismo tiempo aceleró el paso digital que había que dar, que podía llevarse unos 10 o 15 años, se dio apenas en 2 años de encierro y de tener que buscar caminos nuevos para poder ejecutar lo que veníamos haciendo en condiciones normales.
Se aceleró uso de herramientas, la videoconferencia, el podcast. Se aceleró mucho de lo que se esperaba se hiciera en más tiempo. El uso de las redes sociales va a tener un salto también importante. Si vieron ayer, interpelaron a todos los líderes de las principales redes sociales en el Congreso de los Estados Unidos, Sí. justamente por los temas psicológicos que está generando el uso inadecuado de las redes sociales y la información no digamos, filtrada de manera adecuada para una edad específica, ¿no? Y las prácticas que eso tiene sobre la conducta de los menores de edad. Terminó, bueno, si vieron, terminó pidiendo disculpas a la audiencia y a los padres de los niños que... Pero digo todo esto porque las organizaciones igual van a tener un salto, y es porque, cuando te decía hace unos minutos, los líderes que están hoy saliendo, los salientes, eran líderes que se formaron en los 80. Los líderes que van a tomar el control de las empresas a partir de ahora son líderes que vienen de los 2000. Y si vienen de los 2000, vienen con todo el tema de la transformación digital, son nativos digitales prácticamente. Y si no se actúa a tiempo, se va a perder mucho el tema humano dentro de las organizaciones, porque todo va a depender más bien de la digitalización. La inteligencia artificial viene a cubrir unos espacios que el humano lamentablemente no quiso apoderarse de ellos de manera correcta. Mucha gente en las organizaciones, y lo he visto, tiene mucho conocimiento, pero es egoísta en cederlo, Sí. educar a los demás. Muy común. Entonces ahora no me educas, yo me meto y busco lo que necesito y lo utilizo. Y es más, lo que estoy utilizando tiene base, porque es verdad lo que dice la inteligencia artificial. Sí. Lo que va a ser comprometedor es, en un momento, sobre todo en el mundo multimedia, va a ser comprometedor es qué es verdad y qué es mentira. O sea, no voy a saber nunca si el que me está hablando es un humano o si lo que me está hablando es una inteligencia artificial. Y lo otro, si el mensaje de la fuente está realmente verificada al 100%, porque vienen muchas variantes de inteligencia artificial. Yo le recomiendo a la gente que me pregunta, mire, váyase por lo que está creando Google, por lo que está creando Microsoft y por lo que está, digamos, creando empresas que ya han desarrollado suficiente población de datos para darle conceptos o darle instrucciones dentro de la inteligencia artificial. Todo lo demás que esté creándose alrededor, tengan mucho cuidado, porque pueden estar dando información que le va a llevar a un camino que no es el correcto. Entonces, ahí vamos a llegar a un momento de dilemas en donde qué es verdad y qué es mentira. Si ya hoy a veces es complicado entender si el video o lo que estoy viendo es cierto, ¿cómo será entonces en temas de educación? Lo otro, en las plataformas de e-learning, yo creo que va a haber que fundamentar bien qué plataforma vas a utilizar, ¿sí? Sobre todo porque ahí no ves el currículum de nadie. Ahí ves que hay un profesor que está colocado y dice que es el mejor. Ajá, busca, indaga, entiende que esa persona tiene trayectoria, que sabe lo que está diciendo, y no que es Tom Smith, que no sabes quién es, y sale diciéndote una clase de un contenido que tal vez te pueda hacer exitoso o te pueda hacer cometer errores, ¿no? Sí, bueno, al final del día, y con respecto a lo que estás diciendo, va muy de la mano que yo creo que hay que educar Sí. para los cambios, no que se vienen, sino que ya se están dando. Ajá. Y no solamente eso, la regulación es muy importante. Sí. Eso que tú hablabas con respecto a lo que está pasando con la gente de las redes sociales, es básicamente regulación, lo que ha faltado para los cambios que se dan diarios, porque Sí. son cambios muy rápidos. Y yo creo que la gente le tiene mucho miedo al tema del ChatGPT en cuanto a educación, porque entonces ¿qué va a pasar? Porque ahora el muchacho o la muchacha puede buscar por ahí y de manera muy rápida. Uno, tienes que saber buscar la información. Claro. Y para eso tienes que enseñarle a la gente a investigar, Así a buscar. Así es. Yo puedo, sí, preguntar algo al ChatGPT y me va a dar una respuesta que para mí en ese momento me parece buena. Pero si quiero hacer una investigación profunda, realmente tengo que saber diferentes parámetros, tengo que saber qué buscar, qué es lo que estoy haciendo en cuanto al tema. Y sobre todo, en cuanto a la parte tecnológica, que vengan las regulaciones. Estamos asombrados, es algún avance. Para mí es simplemente, aunque suene así de sencillo, es un Google más avanzado. Sí. Un buscador más avanzado.
Lo que hay es que regularlo y enseñar a usarlo. Que se va a ir, que lo vamos a dejar usar, por ahora no. Quién sabe si vendrá algo más avanzado en algún momento. Definitivamente. ¿Cuándo? No lo sé. Pero hay que enseñar a usarlo para enseñar a investigar, para enseñar a educar. Pero eso va a estar. Eso probablemente, si se llegue a usar de una buena manera, Sí. sea una buena herramienta en la educación, tanto para los profesores como para los alumnos. Pero ¿quién me dice a mí que no lo use en mi trabajo? No. Y a la hora de la verdad, estás educando a los niños, a los adultos, también para llegar al puesto laboral Sí. y saber qué hacer. Sí. Y es una herramienta que puedes usar en tu trabajo. Entonces vamos a educar a la gente en el día a día, con las herramientas de hoy en día. Sí. Y no seguir con las herramientas de 1930, como digo yo. Yo creo que hay que aceptar que eso ya llegó y va a seguir cambiando, va a seguir creciendo y va a entrar en más sectores. O sea, el que piense en este momento que está negado a utilizar inteligencia artificial y que yo no voy a tener eso es como el que dijo en su momento yo no voy a usar Facebook. O los que hoy dicen, usando Instagram, ya yo no uso Facebook. O los que dijeron yo no voy a usar realidad virtual. O sea, Bueno, mi hijo mayor tiene 18 años y alguien le preguntó hace poco que si tenía cuenta de Facebook ajá. y se burló. Ajá. Y yo, eso ya de viejo. Lo miré, mira, frénalo. Sí, ¿sabes qué? Yo cuando estaba, como vivía en este tema de asesoría en varios países, entonces cuando me iba, por ejemplo, a Puerto Rico o estaba en otro país, yo me llevaba los lentes míos de realidad virtual, los de Meta, y mi hijo y mi hija tenían también aquí en Miami los de ellos. Y yo me conectaba con mi hija a jugar ping-pong. Llegaba una hora del día en la que estábamos lejos, pero yo me conectaba a jugar ping-pong con ella y no pasaba nada. ¿Me explico? Lo que quiero decir es, el que se niegue a que esas cosas van a pasar, Claro. va a estar distante de la realidad. Claro. Y se va a quedar como los dinosaurios y se va a desaparecer. Claro. Igual que las empresas que no den el paso de transformarse digitalmente, se van a quedar en el tiempo y no van a tener espacio. Yo decía a un cliente, la semana pasada le comentaba, la realidad de las estrategias publicitarias, por ejemplo, antes eran top of mind, o sea, estar primero en la mente del consumidor y todo aquello que había. En este momento el top of mind se quedó viejo. En este momento se llama top of find. O sea, que te consigan en la red. Si tú no estás presente, cuando te coloquen en Google tu nombre, no existes. Y el término de la humanización de las empresas. Yo creo que si hay que educar, es insistir en la humanización de las empresas. Es liderazgo consciente, es inteligencia emocional, es el uso adecuado de las tecnologías, es el trabajo colaborativo y olvidarnos de que el hecho de haber pasado por MIT o por el Silicon Valley Innovation Center y todo lo demás, no significa que ya mereces un puesto en una organización. Por eso, si queremos plantear escenarios nuevos, ¿cómo llevo a la práctica todo lo que aprendí? ¿Cómo hago ese campo de actividad de todo lo que aprendí para nosotros? Y insisto siempre con eso, para nosotros las empresas son grandes ecosistemas. Son ecosistemas. Haya o no tecnología, son ecosistemas. Y cada área cada área dentro de la empresa es un microambiente. Para nosotros es importante que cada microambiente tenga un espacio vital adecuado para que se interconecte con los demás y el ecosistema viva y se mantenga y sobreviva la empresa. Si hay uno de esos microambientes que no está funcionando, la empresa va mal. Se rompe el sistema. Lo logramos evidenciar. Sí. Es así. Gerardo Urdaneta, muchas gracias. Interesantísimo. No, gracias. Y ojalá que no solamente sigas con esa labor educativa, no importa, yo la llamo educativa, tú la llamas asesoramiento. No, yo prefiero. Pero al final es lo mismo y ojalá la puedas multiplicar, porque es algo que necesitamos en todas partes del mundo. Muchas gracias por eso. Gracias a ti. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro episodio más de EduAction y gracias a las instituciones del Grupo Humboldt. Y nos vemos en otro episodio, en otra entrevista.